En atención a la convocatoria que planteó el doctor Miguel Ángel Olivo, director de la unidad 096 de F Norte, para el apoyo de los trabajos recepcionales, yo el día de hoy voy a hablar sobre el proyecto y la investigación. Si me permiten, iniciaré con algunas notas eh, que me parecen importantes con base en la experiencia que he tenido en el acompañamiento a los trabajos de investigación. Pareciera que con frecuencia estamos confundiendo el proyecto y la investigación como si fueran dos cuestiones por separado. Sin embargo, estas son de manera conjunta, van en paralelo y no se pueden despegar. Y entonces una de las grandes preguntas sería, ¿primero el protocolo? ¿Es cierto? Yo digo que no. Antes del protocolo hay que hacer una serie de actividades de problematización, de reflexión. En el caso de la Universidad Pedagógica Nacional, hemos trabajado programas educativos para atención a los docentes. Entonces, el objeto de estudio de las tesis, los proyectos, en general, es la práctica docente propia. Entonces, a partir de ahí empezamos una reflexión da inicio la investigación. No se inicia cuando el protocolo está concluido. Yo me baso en un libro ya clásico de Sánchez Puentes que habla de la canasta de procedimientos para problematizar. Es decir, la problematización no consiste en buscar problemas. De repente confundimos en que tenemos que encontrar un problema para poder trabajar la investigación. Eh, en términos recientes se habla de objeto de estudio, de objeto de conocimiento, que parece más adecuado. Entonces, plantea Sánchez Puentes que hay que empezar por rescatar las intuiciones originarias, que serían los puntos de interés que destacan como lo que llama Sánchez Puentes el sentido del problema. Es decir, ese objeto de estudio que traemos en la cabeza y queremos darle causa. Cómo problematizar haciendo lluvia de ideas, haciéndonos preguntas, eh, estar reflexionando sobre el asunto. Como número 2 plantea describir la situación problemática, es decir, identificar lagunas, necesidades o carencias. Y yo diría también que lo que llaman el día de hoy las áreas de mejora o áreas de oportunidad. No siempre tenemos problemas como algo que es la carencia o lo que no funciona. A veces funciona bien y lo que queremos es mejorar. Y esto sirve de contexto para el punto de interés elegido. Y cuando hablo de contexto, me refiero incluso ahí también, no al contexto solamente físico, sino a ese espacio donde encontramos al objeto de estudio. Esas dimensiones que podemos destacar y que a partir de su identificación nos permiten configurar ese objeto de estudio. A partir de ahí se pueden establecer relaciones entre problemas o relaciones entre objetos de estudio, lo que llama Sánchez Puentes redes de problemas. Pero nosotros no queremos resolver todos, solamente queremos resolver uno. Entonces es bueno tener en mente los problemas relacionados, pero también saber que no vamos a abarcar todo, sino que vamos a tomar la decisión de identificar nuestro punto de interés, lo que llama el sentido del problema. Como número 4 nos plantea establecer líneas de problemas para configurar un campo problemático, es decir, el campo del objeto de estudio. ¿Qué problemas tienen mayor relación? Y a partir de ahí nosotros podemos configurar un núcleo del problema y resolver lo que queremos trabajar. En esta perspectiva podremos encontrar cosas que ya han sido atendidas y otras que merecen la atención, pero que nosotros no nos vamos a dedicar a todo lo que merece ser atendido.
sino a una parte de ese campo problemático o campo del objeto de estudio. El punto 5 dice Sánchez Puentes, hay que hacer mapas topográficos de los problemas, que es esto que yo planteaba, ¿no? Y vamos identificando lo que es urgente sobre lo que es importante. Y nosotros tenemos que tomar esa decisión si atendemos lo urgente o lo importante. Y finalmente nos llama a plantear el problema, es decir, a establecer y describir lo que es nuestro objeto de estudio. Una vez hecho esta reflexión, que no es sencilla, que sí requiere el acompañamiento de los asesores hacia los estudiantes, hacer un seguimiento puntual para que ellos sean los que tomen la decisión y ellos definan el sentido del problema. Hay que estar justo en el punto donde podemos acompañar en la problematización, pero sobre todo encauzar de manera muy clara que ellos sean los que tomen la decisión de lo que quieren hacer. La aproximación al tema de investigación nos lleva a ¿qué necesito saber? En ese ¿qué necesito saber? Tenemos que continuar esa reflexión de la que habla Sánchez Puentes sobre las primeras intuiciones, ¿no? Y entonces dice, hay que irnos a los conceptos clave, que sería el problema, temática o problema de investigación, que son 3 cosas distintas y que conviene distinguir. El problema lo define como una carencia, laguna, necesidad. La temática lo ubica en el campo disciplinar y el problema de investigación como un constructo científico. Es decir, nosotros pasamos de uno a otro de repente y estamos hablando como si fuera lo mismo. Entonces, es importante que en esta problematización nosotros acompañemos a los estudiantes y sobre todo ellos puedan hacer esa distinción sobre estos conceptos. Yo tengo aquí unos ejemplos basados en el trabajo de Sánchez Puentes sobre algunas temáticas y algunos elementos que empiezan a identificar los estudiantes sobre lo que necesitan saber respecto al tema que eligen. Entonces, bueno, este ejercicio se hace en clase y ellos van definiendo algunas cosas importantes, eh, como sería, dónde están, qué están observando, qué tienen que leer, a dónde tienen que ir, si tienen que saber sobre, empiezan a identificar si sobre los sujetos, sobre las relaciones, sobre los espacios, sobre algunas dimensiones, como sería la política, la económica, la educativa, etcétera, ¿no? Eso es algo muy interesante que vienen desarrollando los estudiantes. Y entonces, este trabajo de problematización en el aula es muy interesante porque ellos lo comparten con sus compañeros, exponen, y esto es una manera también de retroalimentarse. Es decir, esta exposición de sus primeras aproximaciones a la temática y a lo que necesitan saber sobre la temática es un ejercicio de acompañamiento grupal, pero también de acompañamiento individual. Aquí hay otros ejercicios, por ejemplo, que habla de estilos de aprendizaje e identifica rezago educativo, desinterés, piensa en datos cualitativos y cuantitativos, o sea, ya se está aproximando a la metodología desde lo que necesita saber, si es dentro del salón de clases, el acercamiento a los niños y dónde va a buscar la información, ¿no? Eh, esta temática sobre la educación para adultos, igual empiezan a explorar las diferentes posibilidades que tienen de acercarse a la información y qué información es la que es necesaria. Es decir, con esto confirmo que la investigación ya dio inicio. Todavía no hemos elaborado el protocolo de investigación
y ya estamos en el curso de la investigación. Sánchez Puentes nos plantea la clasificación de los problemas y dice que hay 2 tipos de problemas y hay un grado de comprensión de los problemas. Entonces, hay descriptivos y experimentales, explicativos de cambio y transformación y de toma de decisiones. Generalmente nosotros, en el ámbito magisterial, nos quedamos en esta parte de cambio y transformación y de toma de decisiones, porque casi todos plantean una propuesta, aunque no la lleven a cabo. El problema que tenemos realmente, con los profesores y en general con nuestros tesistas, es que detectan el tema e inmediatamente pueden construir una solución, sin haber desarrollado todo el marco de comprensión de la investigación para poderle dar sustento. Sin embargo, bueno, son avances y son muy importantes para seguir investigando. Bueno, Sánchez Puente nos plantea el nivel microsocial y el nivel macrosocial y viene dando, bueno, algunos ejemplos que no aplican para todas las investigaciones, pero son muy útiles para empezar a considerar qué elementos de el ámbito micro o el ámbito macro habría que considerar. Y aquí tengo pues algunas aproximaciones a la exploración del problema, ¿sí? Como sería el asunto de los feminicidios, que se plantea como un asunto macrosocial donde pretende información sobre un lugar en específico, que es en Ecatepec, y bueno, elaborar el marco de comprensión en el contexto y los datos estadísticos e institucionales. Otra aproximación aquí tenemos, ¿sí? La observación tal y como la plantea Sánchez Puentes sobre una temática en general. Mucha agua ha corrido bajo el puente y lo que tenemos acerca de la problematización con el doctor Raúl Pacheco Vega son una guía de construcción de protocolos, artículos, capítulos de investigación usando el modelo de las 5 preguntas, muy cercano al trabajo de Sánchez Puentes. La primera directriz pregunta, ¿qué sabemos sobre el tema? Y entonces él dice, bueno, tenemos que hacer una revisión de la literatura. En este caso, como estamos trabajando con personas que están en la práctica, tendríamos que hacer la revisión de la literatura y también la revisión de la práctica propia. Luego, la 2 dice, ¿qué nos falta por saber o qué nos ha estudiado a profundidad? Es decir, ¿qué necesitamos saber que sería en el ejercicio anterior, ¿no? ¿Qué nos tiene que llevar a la pregunta de investigación? Es decir, la revisión de la literatura, la pregunta de investigación. Luego dice, ¿cómo se puede abordar teórica y empíricamente? Y entonces aquí tendríamos que definir cuál es nuestra estrategia metodológica y el marco conceptual o teórico. Es decir, ¿qué marco de comprensión vamos a construir para poder describir, explicar, analizar y en su caso plantear una propuesta como una respuesta al fenómeno que estamos estudiando? Luego, ¿qué esperaríamos encontrar, aprender o resolver? Sería un poco el asunto de los supuestos que podemos encontrar y qué resultados estamos esperando. Un poco adelantarnos a lo que tenemos. Lo que yo les decía, tienen el tema de investigación y se está buscando la posibilidad de resolver algún tipo de situación de la práctica que se ejerce en el ámbito educativo. Y la 5, ¿qué relevancia tiene lo que estudiamos para la sociedad, el conocimiento y la literatura? Dice Hueco,
en la literatura identificado. Este punto es muy importante porque se refiere a lo que llamamos nosotros el estado del arte. A veces encontramos abundante literatura sobre la temática que estamos trabajando. En otros casos hasta nos permite organizar esa literatura por enfoques, por posturas, si es teórico, si es práctico, etcétera. Pero en otros casos encontramos poca literatura o casi nada. Esto quiere decir también que nosotros estamos incidiendo en ese ámbito. Y bueno, dice texto resultado. Aquí, ¿qué sabemos sobre el tema? Pues nos tiene que llevar a la definición del objeto de estudio. Aquí a la definición de la pregunta de investigación, los objetivos y los supuestos. En cómo se puede abordar teóricamente, pues sería el marco conceptual o teórico y la metodología. ¿Qué esperaríamos encontrar? Pues sería el análisis de toda la información previa para poder avisorar resultados, sobre todo cuando hacemos que este marco de comprensión nos permita analizar una realidad determinada. Y bueno, ¿cómo no? ¿Qué relevancia tiene lo que estudiamos para la sociedad, el conocimiento y la literatura? Es decir, ¿cómo se posiciona nuestra investigación en el ámbito que estamos estudiando y qué tipo de aporte se va a realizar al respecto? Es decir, seguimos investigando y aquí en los textos resultado, pues ya tenemos parte de lo que sería el protocolo. Pero yo diría que vamos más allá del propio protocolo, porque si ya hicimos esto, o sea, por ejemplo, la revisión de la literatura, cuando definimos el problema de investigación o el objeto de estudio, ya no tenemos que poner planteamiento del problema, ya podríamos poner un título determinado que tiene que ver con lo que estamos desarrollando. Igual aquí en la estrategia metodológica y el marco conceptual o teórico, pues ya también podemos poner títulos igual que en los supuestos o en la postura que nos permite posicionar nuestra investigación en el ámbito que estamos desarrollándola. En tal caso, seguiría, de acuerdo a mi lógica, la aproximación al estado del arte. Es decir, después de haber explorado nuestras primeras intuiciones, después de haber intentado la descripción del objeto de estudio, las líneas del campo problemático, saber si tiene relación con otros problemas, la problematización propia para poder llevar a cabo la investigación, lo que estaríamos haciendo es, de manera inicial, empezar a construir el marco de comprensión, que sería con esa aproximación al estado del arte. Es decir, definir qué necesitamos saber para la búsqueda de la literatura. Entonces, aquí, por ejemplo, en este ejemplo dice la internacionalización. Y entonces el estudiante explora algunas posibilidades sobre la globalización, sobre sus perspectivas, el debate, los cambios culturales, políticos y económicos. Luego habla de América Latina y luego pues, las políticas de educación, modelos educativos y en el ámbito nacional se refiere a los modelos educativos mexicanos en con relación a la eficacia y la calidad. O sea, con esa claridad empiezan a trabajar ya una primera aproximación al estado del arte de esa investigación. Entonces, lo que yo puedo decir es que hasta este momento nosotros ya estamos investigando y la investigación está en curso. Todavía no tenemos el protocolo, ¿eh? Pero seguimos problematizando, seguimos investigando
Eh, y entonces hacemos la revisión de la información documental, bases de datos, libros, documentos. Eh, Actualmente, bueno, ya no hacemos mucho una búsqueda bibliomerográfica, casi siempre vamos a la Internet a buscar, pero también es bueno regresar a las grandes bibliotecas y a las bases de datos, donde tenemos pues una base documental muy importante, ¿no? Tenemos bibliotecas especializadas en el ámbito educativo, como sería el asunto de la Facultad de Filosofía y Letras, la Biblioteca Central, la Biblioteca del ISUE, la Biblioteca de la Universidad Pedagógica Nacional, que no es nada despreciable, porque está suscrita a muchas revistas internacionales y están ahí, a la mano. Entonces, el estado del arte tiene una mirada interdisciplinar con referentes conceptuales y contextuales para la comprensión, para la construcción del marco de comprensión. Y lo que se pretende con esta información, el marco conceptual y el marco contextual, es el establecimiento de los ejes problematizadores. Es decir, seguimos haciendo preguntas y seguimos en la reflexión sobre el tema de cómo lo vamos construyendo, cómo vamos describiendo, cómo vamos explicando, analizando, y es muy importante que dentro de los supuestos y dentro de los objetivos podamos plantear que sean nuestros ejes problematizadores para poder continuar con nuestra investigación. Es decir, siempre pensamos que tenemos que partir de certezas, pero a veces es mucho mejor para nuestros estudiantes partir de preguntas, de grandes preguntas que les permitan seguir conociendo. La búsqueda, bueno, siempre se sistematiza y esta sistematización tiene que ir por cada uno de los autores revisados, tienen que ir destacando cuál es el aporte de cada uno de los autores hacia la investigación y si es posible, bueno, destacar algunas citas de los trabajos revisados, ¿no? Aquí pongo un ejemplo de las referencias, nada más, este, que nos permitan historizar el objeto de estudio, hacer una prospectiva y destacar que el tema o su problema está en las coordenadas histórico-espaciales y marca una trayectoria histórica, en la que hay que destacar los aspectos coyunturales. A veces, a lo mejor, desde una historia muy pequeña o a veces de larga data. Y bueno, seguimos con la investigación. En tal caso, este sería el esquema de la investigación. Hay muchos esquemas de investigación, hay muchos formatos de protocolo. Los profesores tenemos, eh, la posibilidad de elegir el que mejor nos convenza, y siempre es importante presentarle a nuestros estudiantes varias posibilidades, varios esquemas para que ellos asuman el que mejor les acomoden. Siempre hay cierto tipo de discusión de si primero va el marco contextual y después el marco teórico o el marco conceptual. Este, yo pienso que esto tiene que ver con la lógica de presentación de la investigación y no tiene que ver con algo que se tiene que decidir de manera previa. Me quedo aquí un poco en el esquema porque si ustedes observan, el esquema va en vertical, o sea, siempre lo ponemos en una línea secuente. Sin embargo, la investigación nunca va en vertical. La investigación está en horizontal y siempre vamos revisando diversos elementos que nos permiten ir desarrollando cada uno de los aspectos. La experiencia que yo tengo con mis estudiantes es que casi siempre nos brincamos el esquema y llegamos al título, al índice tentativo. Es decir, logramos
con el tipo de problematización que vamos planteando, que vamos, desarrollando y ejercitando, logramos establecer el índice. Y nos brincamos un poco el esquema, me voy a regresar al esquema, porque el esquema finalmente trae los elementos: definición del objeto de conocimiento, marco contextual, marco conceptual, prospectiva, conclusiones, bibliografía, anexos, ¿no? En tal caso, esto les va a hacer mayor sentido. Es decir, cuando los estudiantes están elaborando su proyecto de investigación y están desarrollando la investigación, pueden lograr aproximarse a esto. Es decir, poder construir la idea completa de lo que quieren hacer y ponerla por escrito, que esto es muy importante. Esto permite hacer, eh, la investigación. Casi todo el mundo dice, bueno, es que el protocolo es la base para el desarrollo de la investigación. Yo digo que si tenemos el protocolo así y no hemos llegado al índice tentativo, no tenemos la base para el desarrollo de la investigación. Siempre es importante, la revisión de la literatura, no por anticipado, sino en paralelo, conforme vamos, problematizando la temática que queremos trabajar. Siempre va a ser mucho más efectivo llegar a esto que quedarnos en el mero esquema, o sea, en el protocolo. Siempre cuando llegamos a los títulos, cuando llegamos a ponerle nombre a cada uno de los apartados, entonces hemos avanzado bastante. No digo que sea la garantía para el desarrollo de la investigación, pero ya tenemos, si llegamos acá, es que ya hicimos el desarrollo, de la investigación, digamos, la primera parte. No quiere decir que ya terminamos de problematizar, no quiere decir que ya terminamos de hacer la revisión de la literatura, pero sí ya tenemos los elementos que pensamos que para construir el objeto de estudio tenemos que conocer. Y eso siempre es importante, ¿no? La base de desarrollo de preguntas, no solo la pregunta de la investigación, sino qué necesito conocer, quiénes son mis sujetos, dónde es el contexto, qué dimensiones voy a trabajar, cuál es el espacio en el que está sentado el objeto de estudio. Es decir, son preguntas muy importantes para poder llegar hasta aquí. Y al final, bueno, podríamos tener desde el esquema la ruta crítica muy clara con fechas de entrega hasta llegar a nuestro borrador. Entonces, yo me quisiera regresar al cuadro de Raúl Pacheco Vega, que quizás es lo último que se ha estado trabajando. Yo he estado revisando mucha literatura al respecto y este cuadro me parece que es fundamental. Si nosotros partimos de esto, que es muy similar a la tipo de problematización que plantea Sánchez Puentes. ¿Qué sabemos sobre el tema? ¿Qué nos falta por saber o qué se ha estudiado a profundidad? ¿Cómo se puede abordar teórica y empíricamente? ¿Qué esperaríamos encontrar, aprender o resolver? ¿Y qué relevancia tiene lo que estudiamos para la sociedad, el conocimiento y la literatura? Creo que son 5 elementos muy importantes que van a ayudar a tener la base de la investigación, ya sea para los proyectos de intervención o para la tesis. Cada uno tiene una lógica distinta, pero la ventaja que tenemos nosotros y la particularidad es que nuestros estudiantes trabajan el objeto de estudio práctica docente. Y ese objeto de estudio práctica docente en la maestría de educación básica, es muy importante porque no es algo lejano, es algo que está ahí. Es decir, el maestro tiene finalmente que reflexionar y construir
una mirada sobre su quehacer. Y ese quehacer es el que le permite tener sus primeras, aproximaciones al objeto de conocimiento. Yo me quedaría ahí y nuevamente agradezco a la unidad 096 por la oportunidad de este espacio. Muchísimas gracias.